Reanudamos audiencia. Una vez transcurrido el receso decretado por el suscrito, procedo a resolver la situación jurídica del señor Abraham Jiménez González. Le pido por favor ponga atención, voy a resolver su situación jurídica. Lo realizo de la siguiente forma. En Ecatepec, Estado de México, a 16 de diciembre del año 2024, encontrándonos dentro del término previsto por el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reunidas las partes, se procede a resolver la situación jurídica mediante declaratoria judicial del imputado Abraham Jiménez González. En primer lugar, este juzgado de control del Distrito Judicial de Ecatepec es legalmente competente para conocer y resolver su situación jurídica. Todo lo anterior derivado de los antecedentes que conforman la causa de control 2721 del año 2024, por lo que con plenitud de jurisdicción, este juzgador procedió a emitir la siguiente resolución, considerando bajo las siguientes consideraciones. Respecto de la individualización del imputado, se tiene que solicitar que sus datos se mantuvieran en reserva, por lo tanto, no se van a transcribir en la pieza escrita que agrega el presente expediente electrónico. Establezco que el investigado fue puesto a disposición de este unitario a las 15 horas con 45 minutos del día 14 de diciembre del año 2024. Tuvo verificativo la audiencia inicial el día de la fecha, con la finalidad de cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 317 de la Ley Adjetiva de la materia, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificó el hecho delictivo que la representación social atribuye al imputado y que a su vez constituye en su teoría del caso. Se tiene que, en fecha 9 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 18 horas con 15 minutos, la víctima, José Luis Hernández Rueda, dejó estacionado su vehículo de la marca Dodge Sub-Ram 700, modelo 2016, color plata, serie 9BD 578456GB 093772, motor hecho en Brasil, placas de circulación HH6363H del estado de Hidalgo. Esto sobre la avenida de las Bombas, número 1, Colonia Santa Cruz, Venta de Carpio, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por lo que aproximadamente a las 18 horas con 35 minutos, usted, Abraham Jiménez González, camina hacia la camioneta, abre la puerta del piloto, aborda el vehículo de la víctima, lo enciende y huye con rumbo desconocido. Establezco también que en esta fecha, 16 de diciembre del 2024, el agente del Ministerio Público, ante esta presencia, formuló imputación en su contra por su probable intervención en el hecho delictivo tipificado como robo con modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción quinta, en relación al 6, 7, 8, fracciones 1 y 3, 11, fracción 1, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de José Luis Hernández Rueda. Satisfacciones así los extremos de los artículos 311 y 316 del Código Nacional en consulta. Al respecto, es pertinente citar los numerales que describen y sancionan el hecho que la ley señala como delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado, contenido en el Código Penal Estatal vigente, es decir, los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción quinta. En esta misma data, una vez que
Al imputado le fue patentizado el alegato de imputación por la Fiscalía, sabedor de los derechos que la ley y tratados internacionales consagran a su favor, debidamente asistido de su defensor, decidió guardar silencio ante este órgano jurisdiccional. Una vez hecho esto, la Fiscalía solicitó su vinculación a proceso, se establecieron los plazos para resolver su situación jurídica y se solicitó que fuera en esta audiencia dentro del plazo de 72 horas. Con la finalidad de verificar que se cumplan con los requisitos señalados en el numeral 316, fracción tercera de la Ley Adjetiva Penal, y atendiendo al estadio procesal en el que nos encontramos y al estándar probatorio exigible en el mismo, este juzgador advierte que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido el hecho delictivo tipificado como robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado. Lo anterior se actualiza el tenor del hecho circunstanciado que ya ha quedado establecido, el cual a criterio de este unitario quedó corroborado con los diversos datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los cuales fueron expuestos por la representación social y consisten en la denuncia de la víctima de nombre José Luis Hernández Rueda de fecha 10 de diciembre del 2024, el oficio de solicitud de investigación de fecha 10 de diciembre del 2024, suscrito por el agente del Ministerio Público, licenciado Víctor Hugo Alvarado Gómez, dirigido al coordinador de la Policía de Investigación del Estado de México, la entrevista de José Luis Hernández Rueda de fecha 11 de diciembre del 2024 a las 18 horas, quien acredita la propiedad del objeto del delito, vehículo de la marca Dodge Ram 700, modelo 2006, color plata, placas de circulación HH6363H del estado de Hidalgo, el avance de investigación respecto del lugar de los hechos, de fecha 11 de diciembre del año 2024, practicada por el elemento de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, zona Valle de México, con sede en Ocra, Ecatepec, de nombre Ricardo Rocha Limón. El informe de investigación de fecha 12 de diciembre del 2024, suscrito y firmado por el elemento de la Policía de Investigación, de nombre Ricardo Rocha Limón, quien en fecha 11 de diciembre de la anualidad se constituye en el lugar de los hechos. Se entrevista con la víctima, José Luis Hernández Rueda, quien le refiere que el día 9 de diciembre de 2004, siendo aproximadamente a las 18 horas con 15 minutos, había dejado estacionado su vehículo a las afueras de su negocio comercial de nombre Maxi Frío. Cuando vuelve a ingresar a su negocio comercial, y que al ser aproximadamente a las 18 horas con 35 minutos es que se percata que ya no se encontraba su vehículo y vuelve a ingresar a su negocio comercial, ya que cuenta con cámaras de videograbación, y al revisar los videos se percata que quien había perpetrado el robo, por lo que se presentó en Ocra para realizar su denuncia. Asimismo, con las copias autentificadas de la carpeta de investigación, con número de NIC RVN diagonal BS diagonal 00 diagonal MPI diagonal 514 diagonal 04 58 9 diagonal 24 diagonal 12 y NUC ECA diagonal RVN diagonal VS diagonal 034 361 42 diagonal 24 diagonal 12, iniciada en fecha 10 de diciembre del 2024. Con la inspección de persona presentada, Abraham Jiménez González, de fecha 10 de diciembre, con el avance de la investigación respecto de la videograbación de fecha 9 de diciembre del año 2024, con el avance de investigación de fecha 12 de diciembre del 2024, practicada por el elemento de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada, con el entorno social, inspección de persona,
con el video que se tiene a la vista, entorno social, que se proporcionan datos del detenido, en el que se llega a la conclusión que el sujeto del sexo masculino que se encuentra detenido, quien responde al nombre de Abraham Jiménez González, es la misma persona que aparece en el video en donde se roban el vehículo de la víctima José Luis Hernández Rueda, así como el informe realizado por el Centro Estatal de Medidas Cautelares. Datos de prueba que fueron incorporados en términos de ley y una vez que fueron analizados se advierte que los mismos resultan ser idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para determinar la existencia del hecho delictivo tipificado como robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado. Ahora bien, por cuanto hace al valor de lo robado, debe aplicarse lo previsto en la hipótesis del numeral 289 en su fracción primera del Código Penal Estatal, al ser lo más favorable al imputado. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí me escucha? No sé, señoría, no lo conozco. No, tampoco. No, ¿puedes verificar, por favor, antes de continuar? Nunca la he escuchado. No, sí lo escucha, porque si no, no contestaría. Si escucha, si no, no contestaría. Bien, voy a continuar con la resolución que te estoy indicando. Pon atención. Traiga, no. Arriba están los... Yo sí traigo, pero las personas que me dicen yo no los he visto y no puedo decir si traen tatuajes o no, porque en mi vida los he visto. Es que como te tienen... Yo no puedo afirmar o asentar una cosa que yo no haya visto. Voy a continuar con la exposición de voy a resolver tu situación jurídica, continuar con la resolución. Ya ahorita hablas con tus defensores. Sí. ¿Sí? Bien, con todo lo anteriormente establecido, es evidente que en el hecho delictivo de robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor, circunstancia que agrava el hecho delictivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290, fracción quinta del Código Penal del Estado de México, pues como ha quedado señalado, el imputado en fecha 9 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 18 horas con 35 minutos, camina hacia la camioneta de la marca Dodge Surram 700, modelo 2016, color plata, motor hecho en Brasil, placas de circulación HH6363H del estado de Hidalgo, que se encontraba sobre la avenida de las Bombas, número 1, Colonia Santa Cruz, venta de Carpio, municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Abre la puerta del piloto, aborda el vehículo de la víctima, lo enciende y huye con rumbo desconocido, siendo de esta forma como se apodera del vehículo automotor ya indicado, como se acredita con la narrativa de la víctima, así como con la inspección del lugar de los hechos, con el avance de investigación respecto de la videograbación de fecha 9 de diciembre del año en curso, los cuales se ponderan en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, tal evento fáctico se arroja medios de convicción suficientes para acreditar su intervención como autor material en términos de lo previsto por el artículo 11, fracción 1, inciso C del Código Penal para el Estado de México, por ser quien materialmente ejecuta el hecho delictuoso. Se determina todo lo anterior, ya que los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía a su investigación deben prevalecer, pues atendiendo al estadio procesal en el que nos encontramos. Estos involucran de manera protagónica al imputado en el sentido de que probablemente intervino en el hecho que la ley señala como delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado, ya que por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de formulación de imputación sirven de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena privativa de libertad y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Federal se satisfagan, circunstancia que no atenta contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 1 de la Carta Magna, pues los datos de prueba relatados y analizados en su conjunto adquieren realce crediticio preponderante y son suficientes para tener por demostrada de manera probable la intervención del activo en el hecho delictivo. Por otro lado, se advierte que el imputado actuó conociendo todas las circunstancias que rodeaban el hecho materia de imputación y con conciencia y voluntad quiso apoderarse
de manera ilegítima del vehículo camioneta de la marca Dodge Subram 700 modelo 2016 color plata, motor hecho en Brasil, placas de circulación HH6363H del estado de Hidalgo, ya descrito. Por lo tanto, el actuar del imputado no se advierte amparado por una causa de exclusión del delito ni de responsabilidad. Resulta ser antijurídica su conducta. Es por ello que, atento a lo expuesto por la Fiscalía, debe decirse que se le considera probable responsable y no existe dato de prueba que demuestre que haya tenido incapacidad psicológica al desplegar la conducta, ni que se encontrara bajo un error de tipo ni de prohibición invencible o estuviera constreñido en su autodeterminación que le haya compelido a actuar de otra manera, como le exige un Estado de Derecho. Por el contrario, pudo haberse motivado a efecto de no quebrantar el orden, pero no lo realizó así. En consecuencia, su comportamiento le es reprochable. Lo anterior, sin solayar los diversos argumentos que realiza la defensa, los cuales ya se han atendido en cuanto a la narrativa de la víctima, la cual consideran que no identifica debidamente al imputado. Es decir, la defensa señala que no es posible que haya descrito otra persona que no contaba con lentes y el ahora imputado sí cuenta con los mismos. Es lo que se resalta. Sin embargo, como lo señala la víctima, él lo reconoce como la persona que aparece en el video, en el cual se advierte cómo se apodera de su vehículo automotor. De igual forma, señalan las inconsistencias respecto a la diversa indagatoria, la cual refieren que no corresponde a la que el Ministerio Público refiriera al momento de solicitar su orden de aprehensión, así como el hecho que refiere respecto de que no existe cadena de custodia por lo que hace a la videograbación y no hay dictamen en materia de antropometría forense. Sin embargo, estos argumentos y los diversos no resultan atendibles hasta este estadio procesal o que demeriten alguno de los datos de prueba con los que se cuentan, que han servido de base para dictar la resolución en el sentido de tener por acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado. Son estos los motivos y razones que llevan a establecer de forma probable la intervención de Abraham Jiménez González en el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado, cometido en agravio de José Luis Hernández Rueda, previsto y sancionado por los numerales 287, 289 fracción primera, 290 fracción quinta, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones 1 y 3 y 11, fracción 1, inciso C del Código Penal vigente para el Estado de México. En consecuencia de ello, y con apoyo establecido por los artículos 19 y cuarto de la Constitución Política de los, párrafo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 316, 317 y 320 del Código Nacional Adjetivo, se resuelve primero siendo las 16 horas con 25 minutos del día 16 de diciembre del 2024, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Abraham Jiménez González por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado. Lo anterior en agravio de José Luis Hernández Rueda, previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción primera, 290, fracción quinta, en relación al 6, 7, 8, fracciones 1 y 3, 11, fracción 1, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México. Segundo, se ordena comunicar esta resolución al director del Centro Penitenciario y la Organización Social de esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se ordena al área administrativa realizar los registros correspondientes. Tercero, se hace saber a las partes que cuenta con un plazo de 3 días hábiles para interponer el recurso de apelación contra esta determinación en caso de estar inconformes con la misma. Cuarto, queda notificada a las partes intervinientes en esta audiencia de la resolución emitida de manera oral. Se ordena notificar de manera personal a la víctima en el domicilio proporcionado por el Ministerio Público. Siendo de esta forma como resuelve el suscrito juez de control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, es la forma en que resuelve su situación jurídica, señor Abraham Jiménez González.
Concedo uso de la voz a las partes. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, señoría, oportunidad para debatir medida cautelar. Se tienen por hecho las manifestaciones del Ministerio Público y en consecuencia se le concede uso de la palabra para que exponga su solicitud. Señoría, esta representación social solicita se le imponga como medida cautelar al imputado Adán Jiménez González de prisión preventiva de corte justificado. Esto referente a que primeramente de la carpeta de investigación de la cual se le corresponden copias certificadas, se solicitó la realización de un análisis de riesgos ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, teniendo como un informe por parte del evaluador licenciado Jacobo Abán Palma Canchola, de fecha 11 de diciembre de 2024, en el cual refiere que el imputado no realizaría la entrevista. Se reserva, razón por la cual, ante la falta de cooperación en la realización de dicha entrevista, no se pudo determinar el riesgo procesal. Se resalta la dificultad y la de cooperación ante la autoridad. Con ello se tiene una dificultad en su comparecencia ante las autoridades que lo pudieran requerir, por lo cual esta representación social refiere que no se asegura su presencia del imputado ante el procedimiento penal, teniendo así por ende una obstaculización al procedimiento. Esto también se robustece con el informe emitido por el elemento de la Policía de Investigación Juan Emilio González Reyes, en el que refiere del entorno social, en el que manifiesta que no cuenta con alguna persona, un familiar que tenga arraigo, ya que no cuenta con familiares, no cuenta con mamá, papá, ni esposa, concubina, hijos o algún familiar que refieran pues sí, que cuente con algún arraigo, aunado a que dicho imputado estuvo privado de su libertad en el penal de Chiconoca por el delito de robo a transeúnte por 5 años 8 meses, su señoría, solicitando de manera respetuosa se le imponga dicha medida cautelar, esto con la finalidad de que no exista una obstaculización al procedimiento penal. ¿Sería cuánto? ¿Defensa? Sí, señoría. Sí, señora, muchas gracias, consuelo. Señoría, en primer término, sí. Muchas gracias, señora. Señora, en primer término, hay que entrar al debate con respecto a la medida cautelar de la siguiente forma. Cabe destacar que uno de los principios rectores para la medida cautelar pues es el principio de mínima intervención en carácter subsidiario, que es la última ratio, también conocida como fue de bien uno de los filósofos del derecho que tuvo a bien decretar César Beccaria. Precisamente en la última ratio pues es para la medida cautelar de prisión preventiva de corte justificado que pretende solicitar la fiscalía, pues esta debe ser de manera excepcional. Debe ser la última de las que establece el numeral 155, señoría, sin soslayar que precisamente se le debe de privilegiar la libertad, como lo hace alusión la Convención Americana de los Derechos Humanos. Incluso ya bien lo sabemos que el Estado mexicano ha sido inclusive sancionado bajo las sentencias de Pixo-Paxtle y otros contra México, porque pues México precisamente ha hecho a un lado ese corte de ese tipo de medida cautelar sin soslayar, señoría, que atendiendo a los argumentos que hace referencia a la gente del Ministerio Público, con todo respeto, son argumentos meramente subjetivos. ¿Por qué? Porque en primer término hace referencia al análisis de riesgo. Es de soslayar, señoría, que el análisis de riesgo pues precisamente es una opinión técnica que hace referencia a mi representado, pero el que mi representado en el supuesto sin conceder se haya negado a dar esos datos de arraigo domiciliario y demás, pues precisamente es uno de sus derechos humanos fundamentales, que es su derecho a la no autoincriminación. Es decir,
Si él guardó silencio, pues es uno de sus derechos a no autoincriminarse. Él desconoce precisamente pues cuál era el tópico precisamente al momento de realizarle dicha entrevista con dicho evaluador, señoría. Ahora bien, el agente del Ministerio Público hace referencia a que para el aseguramiento de la comparecencia, la agente del Ministerio Público está haciendo meramente manifestaciones subjetivas, es decir, a futuro. Es decir, dice que como no tiene familia, bueno, al parecer no tiene familia, hijos y demás, hace referencia, pues esto puede ser una constante de obstaculizar tanto el proceso como el asegurar la comparecencia ante usted, señoría, sin soslayar que, como hemos visto, el hecho circunstanciado, incluso el hecho fáctico, no existe violencia, pero más allá el tópico de la comparecencia, pues eso es un dato meramente subjetivo. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público inclusive se está adelantando a lo que pudiese citarse a posteriori. Incluso de este hecho facto se le está apenas investigando a mi representado, más no ya se le tiene como penalmente responsable. Es decir, se tiene que atender también al principio de presunción de inocencia, sí, señoría. ¿Por qué? Porque pues evidentemente nos estamos adelantando. Ahora bien, no se encuentra dentro de la carpeta de investigación datos de investigación de que exista un dato objetivo para que exista precisamente un riesgo de fuga o que no vaya a comparecer ante su señoría el hoy justiciado. Es decir, las manifestaciones se insiste que son meramente subjetivas. Ahora bien, con respecto a los tres tópicos que hace referencia el test de proporcionalidad, que es asegurar la comparecencia, insisto, no hay un dato objetivo que diga de lo contrario. Al no obstaculizar el proceso, pues en la misma señoría no existe un dato objetivo que el ahora justiciable pertenezca a una corporación policíaca o que trabaje para algún poder de impartición de justicia del Estado mexicano o que sea algún elemento precisamente de corte jurisdiccional que precisamente vaya a realizar actos tendientes a obstaculizar el proceso, señoría. Ahora bien, con respecto a la protección de la víctima, pues es de evidenciar que incluso pues del hecho circunstanciado no se emite que se haya llevado a cabo el hecho delictivo en el supuesto sin conceder bajo algún medio violento. Entonces, a ese tenor, pues no estamos en ese tópico. Es decir, atribuir a la mínima intervención y al protocolo que usted como juez garante debe de considerar bajo el principio de proporción en los controles difusos de constitucionalidad y convencionalidad es entrar en materia y analizar precisamente el principio de mínima intervención, la idoneidad, la proporcionalidad. Esto en atención a la tesis jurisprudencial 2027-131, que dice que la prisión preventiva de es desproporcional y debe de superarse a un régimen cautelar, pero más allá de un, señoría, es menester traer a colación la tesis jurisprudencial 2023-411, que la prisión preventiva de corte justificado, la imposición de esta medida con base a apreciaciones meramente subjetivas del juez de control es totalmente ilegal. Es decir, para que usted pueda determinar este tipo del corte justificado, dicha medida cautelar, pues es traer a colación precisamente que existan datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes en conjunto para efectos de identificar que exista en alguno de esos tópicos que le he hecho referencia, sin soslayar que se insiste de manera de facto, se debe de entrar al test de proporcionalidad, lo cual no se escuchó por parte de la gente del Ministerio Público traer a colación para efectos de analizar cada uno de los tópicos de ese test de proporcionalidad. Y más allá aún, señoría, cabe destacar que el numeral 155 de la Codificación Normativa Nacional nos narra precisamente de 13 fracciones para que se le puede imponer una medida cautelar, sin soslayar que la gente del Ministerio Público meramente hace manifestaciones subjetivas, sin justificar cada una de las que marca dicho numeral en la citada codificación del por qué no se le puede imponer un régimen cautelar diverso al del corte justificado. En esa situación ya considera este unitario que es dable que usted, atendiendo al control, los controles difusos de constitucionalidad, convencionalidad, las tesis jurisprudenciales ya comento, el principio de proporción y el principio de mínima intervención de corte de carácter subsidiario, es dable que usted
coloque la fracción primera y la fracción octava del 155 de la Codificación Administrativa Nacional para efectos de que usted resuelva en el presente estadio. ¿Es cuánto, señoría? ¿Está de acuerdo, señor Abraham, con lo manifestado por su defensor? Sí. Bien. Ministerio Público. Señora, únicamente reiterar mi petición y pese a lo que diga la defensa, no son cuestiones subjetivas. Esto se encuentra corroborado mediante un informe emitido por un evaluador de riesgo del Centro Estatal de Medidas Cautelares, siendo el licenciado Jacobo Abraham Palma Canchola, que en su informe plasmó dicha negativa en proporcionar dichos datos por parte del imputado, aunado al informe de entorno social emitido igual por un policía de investigación, elemento de la Policía de Investigación del nombre Juan Emilio González Reyes, en donde se plasman las manifestaciones referidas anteriormente, ya que no se tratan de hechos subjetivos, son informes emitidos en este caso, primero por un elemento de la Policía de Investigación, el ejercicio de sus funciones respecto del entorno social realizado al investigado Abraham Jiménez González, aunado al informe emitido por un evaluador de riesgos del nombre licenciado Jacobo Abraham Palma Canchola, del Centro Estatal de Medidas Cautelares, esto en fecha 11 de diciembre del 2024, de los cuales no son manifestaciones subjetivas, se encuentran con los informes emitidos por a las autoridades en ejercicio de sus funciones, su señoría, por lo que se reitera la petición de que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva de corte justificado, ya que es la única que garantiza la presencia del imputado al proceso penal. ¿Sería cuánto? Defensa. Sí, señoría. Se insiste, y es de ver esta parte, señoría. El agente del Ministerio Público, con todo respeto, hace referencia a que la negativa a no aportar información al evaluador de CMK. Señoría, insisto, ese es un derecho humano fundamental que le cobija precisamente a mi representado a no aportar información, incluso usted se los hizo del conocimiento, que inclusive ante usted, si él así considera, no es necesario dar dicha información. Traigo a colación que al inicio de la presente, ya estando debidamente asistido de los unitarios que nos encontramos como equipo de defensa, pues le proporcionó los datos precisamente de su domicilio. Incluso, señoría, le doy cuenta que de la orden de aprehensión obsequiada por su homólogo, el licenciado Eduardo Robles Carrillo, dice como domicilio posible para la búsqueda de localización es la de calle Andador Santa Lucía, número 73, lote 8, manzana 12, colonia Venta de Carpio, Catepec de Morelos, Estado de México. Es decir, señoría, que incluso la Fiscalía lo tenía identificado su domicilio del justiciable, sin soslayar que al momento de solicitarle a usted dicho domicilio, incluso a usted se lo dijo y es el mismo que concuerda al tenor del que le doy cuenta, e insistiendo que a razón de la negativa que hace referencia el agente del Ministerio Público, pues es uno de sus derechos, señoría, no autoincriminarse. Entonces, el haber omitido ante ese evaluador dicha información, pues es uno de los derechos, sin soslayar que no se desprende y no entró a debate la gente del Ministerio Público si en esa diligencia que se le practicó realmente estaba asistido de un abogado defensor, como fue el caso que nos ocupa. Ahora bien, señoría, le vuelvo a reiterar, del debate que entramos este unitario al respecto a la presente, pues el agente del Ministerio Público no justificó el por qué no imponerle alguna de las 13 anteriores a la más lesiva, que es la que está solicitando. Es decir, por qué no justificó cada una de esas medidas cautelares que habla el numeral 155, el por qué no alguna de ellas, diversa a esta que es la más lesiva, le pudo haber sido acorde a lo que es la medida cautelar, a lo injusticiable. En esa tesitura, señora, se insiste en la petición y atendiendo como juez de control garante de los derechos humanos fundamentales de lo injusticiable, solicitaríamos imponga las que ya le dimos cuenta
en el de la voz. Es cuanto. ¿Está de acuerdo, señor Abraham, con su defensor? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? No. ¿No está de acuerdo? A la alabanza de atrás sí. Es que no entiendo. Bien, ¿sí está de acuerdo? Sí. Sí. Bien, tengo hechas las manifestaciones de las partes. Cierro debate al respecto. En primer lugar, quiero establecer que una vez que ha mediado el debate sostenido por los diversos sujetos procesales, es menester en primer lugar señalar que una medida cautelar tiene como fin garantizar la presencia del justiciable en el proceso, que no se vea obstaculizada la investigación, que no se corra riesgo con respecto a la víctima, testigos o comunidad en el presente asunto. En este tenor, el agente del Ministerio Público peticiona una medida cautelar restrictiva de libertad, a lo cual se ha pronunciado la autoridad federal al respecto bajo el precedente con número de registro 2027-131, que a rubro sostiene prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad que debe superarse para la imposición de esa medida cautelar. Asimismo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de igual manera, ha emitido una jurisprudencia por precedente que a rubro establece medida cautelar de prisión preventiva debe de justificarse su necesidad en todos los casos para que proceda su imposición por parte de las autoridades judiciales. En este mismo tenor se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que para que la prisión preventiva como medida restrictiva de libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho de presunción de inocencia, es necesario que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada en ese hecho. Circunstancia que se ve justificada en el caso que nos ocupa, toda vez que el representante social ha aportado elementos de prueba que presuponen bajo la apariencia del buen derecho la existencia de un evento delictivo y que existe la probabilidad de que el justiciable haya intervenido en el mismo. Asimismo, establece la Corte que la medida restrictiva de libertad debe de complementar con los elementos del test de proporcionalidad. Para ello, el suscrito realiza el siguiente análisis. Establece la Corte que se debe de verificar que existe un riesgo procesal determinado. Asimismo, deberá analizarse si la concreción de la prisión preventiva es idónea para satisfacer los fines cautelares. De igual manera, se deberá escudriñar la necesidad de la imposición de la aludida medida. Finalmente, se debe examinar si la materialización de esa medida al asunto concreto es proporcional en estricto sentido. Considero que el Ministerio Público, que corresponde al Ministerio Público acreditar estos riesgos procesales para efecto de establecer si es idónea la prisión preventiva justificada, lo cual no vislumbro que haya acreditado dichos riesgos procesales. Asimismo, no manifestó por qué considera que cualquiera otra de las medidas cautelares no sería la idónea para satisfacer los fines. En ese sentido, no ha acreditado el riesgo procesal determinado y al establecerse que existen otras medidas cautelares que bien podrían mitigar los riesgos que pudieran presentarse en el presente asunto, y atendiendo también a la necesidad de la imposición de la medida cautelar, y así como a la proporcionalidad en el presente asunto, y al considerar también que no se supera el test de proporcionalidad, con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con lo establecido por los artículos 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Atendiendo a las características particulares del imputado, quien ha referido domicilio, el mismo en el cual se obtuvo la orden de captura para hacerlo comparecer ante este órgano jurisdiccional, también atendiendo al peligro de sustracción del imputado en términos de lo establecido por el artículo 168, así como el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación en términos del 169, y el riesgo para la víctima o ofendido, testigo por la comunidad en términos del artículo 170, todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se estima procedente imponer al imputado la medida cautelar consistente en una garantía económica por la cantidad de 80,000 pesos en efectivo, así como la presentación periódica ante SEMECA una vez cada mes dentro de los primeros 5 días, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, así como la prohibición de acercarse a la víctima. Por lo que una vez que exhiba la garantía económica que se le ha fijado, se girará el oficio correspondiente a SEMECA para que vigile el resto de las medidas cautelares. Por tal motivo se ordena comunicar lo anterior al director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta ciudad para los efectos legales conducentes. Siendo de esta forma como resuelvo lo respectivo a la medida cautelar. Perdón, señora, creo que resolviera. Afablemente le solicitaríamos, atendiendo al monto del numerario del numerario en efectivo, podría ser que le diera 15 días al justiciable para presentarla a este órgano jurisdiccional de garantía, pero que se le diera la libertad en términos de ley y en esos 15 días se pudiesen juntar para pagarlos, igual atendiendo a los principios que goza de libertad, señoría, pero que resuelva, solicitaremos usted decante favorable a esa petición. No es posible por el momento atender su petición, tomando en consideración que si bien es cierto el suscrito impuso las medidas cautelares, ello deriva relativo a que el Ministerio Público no acreditó los riesgos procesales que debió de haber acreditado y no estableció por qué cualquiera otra de las medidas cautelares del 155 resultara eficiente, sino por tanto de esta forma como se resuelve lo relativo a la medida cautelar. Concedo uso de la voz a las partes para petición diversa al Ministerio Público. Sí, señoría, oportunidad para la clase de investigación complementaria. Esta representación social solicita 2 meses, esto con la finalidad de que se recaben mayores datos de prueba, tanto para la defensa y esta representación social, ya que los hechos se suscitaron en un lugar público. ¿Sería cuánto? Defensa. En la misma textura, señora. 2 meses también. Sí, señor. ¿Está de acuerdo, señor Abraham? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con el plazo de investigación que dice su defensa? Así. Sí. Dígale al micrófono, por favor. Pero hip hop, como Cártel de Santa, Control de Machete y todo eso. Pero es el Cártel de Santa. Sí. Sí, es el Cártel de Santa. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Sí. Sí, señor. Bien, cierro debate al respecto. Procedo a resolver con fundamento lo establecido por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que escuchado el argumento de las partes, este juzgador procede a decretar un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual inicia desde que se formuló imputación, es decir, el día de la fecha, 16 de diciembre del 2024, y fallece el 16 de febrero del 2025. Debiendo comunicar al día siguiente hábil el agente del Ministerio Público el cierre de investigación complementaria, apercibido que no hacerlo así, se tendrá por cerrada la investigación sin necesidad de emitir acuerdo posterior,
De igual manera, se les hace del conocimiento a las partes que en caso de solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, esta la deberán realizar antes del vencimiento de la misma, en el entendido que en caso de vencer el plazo de investigación en día inhábil, deberán realizar su solicitud con la debida antelación, sin que dicha prórroga pueda exceder el término contemplado en el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena notificar lo anterior a la víctima para su conocimiento y demás efectos legales. Se concede el uso de la voz a las partes para peticiones finales. Previo a ello, me pronuncio respecto a la nulidad solicitada. Refiero que no es posible atender a dicha nulidad de actuaciones que se solicitara toda vez que no se derivan de los actos no se derivan de una intención ilegal. Por último, concedo el uso de la voz al Ministerio Público. Señoría, con fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se me expida copia simple de audio y video de la presente audiencia y se autoriza al licenciado Carlos Raúl López Esma para recoger dichas videograbaciones. Asimismo, solicito acceso al expediente electrónico. ¿Sería cuánto? Defensa. En la magistrada solamente se me autorizara para efectos de recoger dicha videograbación a la C. Karina Mata Silva y a la C. Alicia Bacadías para efectos de que se les pueda hacer entrega de dicho material electrónico. ¿Es cuánto? ¿Está de acuerdo? Bien, en términos del numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza la expedición de las copias solicitadas, teniéndose de igual forma para autorizadas a las personas que han indicado para que las recojan. Asimismo, se autoriza el acceso al expediente electrónico. Y al no haber más que ventilar en la presente audiencia, se da por terminada.